Hola chicos, Hoy les traemos para ustedes un tema muy importante. ¿Quieren saber cuál es? ¿Están preparados? Vamos a descubrirlo. ¿Cómo era la educación incaica? La educación en el incainato duraba 4 años y se iniciaba aproximadamente desde los 12 años. Como no existía ningún sistema escrito, la enseñanza se basaba en oír y memorizar. Y los maestros que impartían enseñanza eran llamados amautas, que enseñaban con la práctica y la experiencia. La educación en España en la época medieval. La principal característica de la enseñanza medieval en España fue la gran influencia que ejerció sobre la Iglesia. Uno de los hechos más importantes que sucedieron en la Edad Media, en cuanto a educación se refiere, fue la creación de las primeras universidades. Los principales lugares de estudio fueron las escuelas monacales y las palatinas. Las primeras estaban situadas en los monasterios y en ellas se preparaban los alumnos para la vida religiosa. Por otro lado, las escuelas palatinas eran dirigidas por eclesiásticos, pero los estudiantes no tenían por qué ser sacerdotes. La educación en la época colonial. Durante la época colonial existían muchas órdenes religiosas. Entre ellos estuvieron los dominicos y los jesuitas, quienes hicieron aportes muy valiosos al sistema educativo. En la educación colonial se caracterizaba porque era una educación memorística y rígida, porque los primeros profesores pertenecían a las órdenes religiosas y las primeras materias que se les enseñaba era la teología, el idioma latín, la filosofía, entre otros. En la educación colonial se clasificaba por 3 etapas. Una de las etapas era la etapa de la iniciación, la etapa de la organización, la etapa de la revolución. Con la educación colonial también estaba la educación primaria, que era conocida como la educación elemental. Estaba a cargo de los colegios menores que funcionaban en las parroquias. Los encargados de impartir la educación primaria eran los religiosos o los monjes, eran los maestros. En estos colegios se le enseñaba el catecismo, lecturas religiosas, elementos de la aritmética y la historia sagrada. A estos colegios asistían los niños criollos y en algunas ocasiones se aceptaban a los niños mestizos e indios. La educación también estuvo presente en las niñas, pero se orientaba más al matrimonio y a la religión. La gran pregunta es, ¿cómo fueron los maestros en la época colonial? Sí, en la época colonial. Los maestros en la época colonial fueron sacerdotes, novicios y laicos de las diferentes órdenes religiosas que se daban en aquella época. Una pregunta más. ¿Y cómo eran los alumnos? Muy bien, existían muchos tipos de alumnos en la época colonial. Primero estaban los hijos de los españoles. También estaban los criollos, que eran aquellos hijos de españoles también, pero que habían nacido acá en el Perú. Estaban también los indios y por último los mestizos. ¿Cuál era la diferencia entre todos estos alumnos? En que la educación era muy clasista. Dependiendo de la clase social que tuvieras, era tu educación. Por supuesto que los que mejor educación tenían eran los españoles y los criollos. Luego estaban los indios, pero caciques, que recibían también una educación muy prestigiosa. Pero de último estaban los mestizos, quienes eran muy criticados tanto por los indios como por los españoles, y por esa razón no tenían tan buena educación como los anteriores. También asistían a las clases las niñas, quienes recibían una educación muy diferente. Se les enseñaba acerca del hogar y el matrimonio. Lo importante de todo esto es que cada uno de los alumnos constituía una base fundamental para la educación en la época colonial acá en el Perú. ¿Te gustó esta historia? ¿Qué te pareció más interesante? ¿Te gustaría saber más sobre el tema? Déjanos tu respuesta aquí en los comentarios. Y lo más importante, jamás, pero jamás, dejemos de aprender. Chao, chao. Hasta la próxima.